Hoy terminamos con esta serie, la cual titulamos Comenzando Bien. Y esta serie ha tenido la intención de darnos consejos para ayudarnos a iniciar un nuevo año, que ya se está yendo el primer mes, ¿verdad?, de este año. Y juntamente con ello terminamos nuestro ayuno congregacional de 21 días, que nos ha llevado a buscar a Dios de una manera intencional y tener un tiempo de consagración a nivel iglesia, para que estemos preparados para los desafíos que vengan y podamos continuar adelante para la gloria y honra de nuestro Señor y los propósitos de Él se cumplan en cada ministerio en este lugar. Durante esta serie estuvimos abarcando temas como la importancia de ya dejar de seguir andando entre dos caminos y de seguir de una manera definitiva a quien vamos a continuar sirviéndole. Y estábamos citando el pasaje de Josué 24:15, creo que es. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. También hablábamos del tema de dejar las cosas pasadas, sacudirnos el polvo y avanzar. Porque entendiendo que tenemos toda la ayuda de Dios que necesitamos para hacer eso, no tenemos excusa para no hacerlo y mantenernos pasivos. Y el domingo pasado hablamos sobre lo fundamental de cuidarnos nosotros mismos para estar bien y así poder ayudar a los demás. Porque no podemos ser médicos o enfermeros de nadie si nosotros mismos estamos enfermos. No podemos ser consejeros de nadie, ni siquiera de nuestra propia familia, si nosotros mismos no estamos caminando bien. Y hoy hablaremos sobre la importancia de buscar ser renovados en este nuevo comienzo. Como lo dije en el primer mensaje, es muy común que siempre al iniciar un año busquemos hacer cosas nuevas y no repetir los mismos errores del año que está pasando. Y eso es bueno, pero la mayoría de los casos sucede totalmente al revés. Seguimos anclados en los mismos hábitos y cometemos los mismos errores. ¿Por qué sentimos esa necesidad de experimentar cosas nuevas? El hombre fue creado para ser productivo, para ser efectivo, para dar fruto, para crecer, para avanzar. Y cuando por alguna razón eso no se está logrando, por alguna razón eso no está sucediendo, es muy seguro que nos vamos a sentir frustrados, que nos vamos a sentir desanimados, que incluso podemos perder el rumbo por el cual estamos tú y yo aquí. Y simplemente estar viviendo en una vida mecánica sin ningún propósito. Incluso los animales fueron creados para desarrollarse, para crecer. Las águilas a sus 40, 50 años, que ya su plumaje está viejo y pesado, dicen los historiadores que ellas se suben a las montañas y empiezan a darse de golpes en las piedras para que su plumaje caiga y también sus uñas caigan. Porque las pezuñas tampoco ya no les sirven para atrapar a sus presas. Pero una vez que ellas se quedan sin plumas y sin sus garras, comienzan a salir el plumaje nuevo y sus garras nuevas. Cuando nos sentimos nosotros frustrados, es muy común que tú y yo de repente comencemos a buscar un nuevo comienzo. Pero a veces cometemos el error de buscar esos cambios de una manera equivocada.
Queremos que las cosas externas cambien para sentirnos bien. Y eso es un arma de dos filos, porque puede ser solamente una explosión de emociones pasajeras que nos hacen sentir bien solamente por un momento. Pero después que pasa esa emoción, nos damos cuenta de que nada cambió. Muchos en la búsqueda de ese cambio y en el deseo de sentirse mejor y que creen que la solución es que lo externo cambie, cambian de trabajo continuamente, cambian de ciudad, cambian de amistades, cambian de matrimonio, porque creen que el problema es la persona que está a su lado. Incluso, no sucede aquí, pero a veces también cambian de iglesia. Cuando maduramos, tarde o temprano descubrimos que en realidad lo externo no puede hacer una gran diferencia si yo sigo siendo el mismo en mi interior. Si mi mente no ha sido renovada, si mis pensamientos siguen anclados a todo lo que me mantiene cautivo, si espiritualmente no he crecido y me sigo tropezando con los mismos errores, con los mismos pecados, que yo debería ser solamente, que ya deberían ser solamente parte de una experiencia, ¿verdad? O parte de mi testimonio. Si no me dejo dirigir por el Espíritu Santo que ahora mora en mí, si soy hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en mí. Y si me dejo vencer y seducir por las cosas que yo sé que no me edifican y no me acercan a la voluntad de Dios, todo va a seguir igual. Para verdaderamente tener un nuevo comienzo, debemos estar dispuestos a hacer desaparecer los hábitos y conductas que no nos están ayudando a ver cosas nuevas. Hace siglos un filósofo griego llamado Aristóteles dijo que los pensamientos condicionan nuestras acciones, las cuales determinan el comportamiento. Estos comportamientos crean hábitos y a su vez los hábitos forman nuestro carácter y determinan nuestro rumbo a dónde llegaremos. Pero Pablo nos los dice de esta manera en la palabra. Pablo nos los dice en Romanos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. John MacArthur comenta que estando él exponiendo una conferencia, al terminar esta conferencia, una joven se le acercó a él llena de lágrimas y bastante afligida y le dijo lo siguiente. Cito textualmente lo que dice el libro. Estoy frustrada, dijo la muchacha. No tengo vida eterna espiritual, ni siento que haya logrado algo en mi vida. Lucho con los asuntos más simples y básicos de obediencia y estoy en derrota constante. ¿Me puede usted ayudar?, le dijo al pastor MacArthur. A lo que MacArthur le preguntó, ¿qué procedimiento ha seguido usted misma para resolver estos problemas? Ella contestó, lo he intentado todo. He asistido a iglesias donde se hablan en lenguas, donde hay sanidades y toda clase de experiencias espirituales extraordinarias. Yo misma he hablado en lenguas. He tenido experiencias espirituales, le he profetizado a otras personas y a mi ver he experimentado algunos milagros.
Pero a pesar de todo eso, no me siento complacida con la vida que llevo. Y sé que Dios tampoco lo está. He recibido mucho de Dios, pero aún así sé que necesito más. Entonces, el pastor MacArthur le dijo a esta señorita: usted ha dado en el clavo. La clave de la vida espiritual y la plenitud verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino de dar todo lo que somos y tenemos a Él. Existen miles de personas, incluyendo a muchos cristianos genuinos, que asisten a diversas iglesias, seminarios, actividades y conferencias en búsqueda de beneficios personales, a nivel material, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y ellos van ahí con la esperanza de recibir todo lo que están buscando. Pero al hacerlo estamos haciendo lo opuesto a lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje de Romanos 12:1-2. Pablo nos da una exhortación llena de fuerza y de compasión. Él se enfoca en las cosas que necesitamos de recibir de parte de Dios. No se está enfocando en eso, sino que Él se está enfocando en las cosas que nosotros tenemos que darle al Señor. Nos dice que es necesario entregarle todo nuestro ser en sacrificio vivo y santo, y que eso es una ofrenda grata y aceptable para Él. La clave de una vida cristiana productiva y satisfactoria no se encuentra en conseguir más de Dios, sino darle todo de nosotros a Dios. Jesús dijo en Juan 4:23: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y el ejemplo más palpable lo tenemos en Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, con el fin de que nosotros mismos pudiéramos entregarnos completamente a Él, sin reservas, sin medidas. Pero entonces, ¿qué está sucediendo cuando la iglesia sabe todo esto y aún así no estamos experimentando un nuevo tiempo en donde se ve palpablemente la vida abundante espiritual que Cristo vino a darnos? ¿Qué está sucediendo? A veces nos encontramos saturados o intoxicados de cosas que debemos de drenar, sacarlas para sentirnos verdaderamente libres, porque para eso vino el Señor, la libertad a la cual hemos sido llamados. Decía yo en un devocional que el Señor no puede vertir vino nuevo en un odre que no está preparado para recibir ese vino nuevo. Un odre mal formado, un odre. Y si tú has leído algunos comentaristas lo que significa ese odre, era un recipiente de cuero que se usaba en aquel tiempo para vertir el vino. Pero con el tiempo esos odres se acartonaban, se ponían rígidos y se comenzaban a agrietar. De tal manera que si se seguía virtiendo el vino nuevo en ese odre, ese vino se desperdiciaba porque comenzaba a derramarse, ¿verdad? Por algunas grietas. Por eso Jesús lo tomó precisamente como esa ilustración. Si nosotros nos encontramos agrietados en nuestro interior, si no hay sanidad completa en nuestro interior, ¿de qué sirve que tú y yo recibamos todo lo bueno de Dios? ¿De qué sirve?
Porque por algún lado eso se va a ir. Cuando hay imperfecciones, cuando hay cosas que definitivamente no hemos soltado y nuestro interior se encuentra completamente enfermo, no vamos a experimentar esa vida abundante a la cual el Señor nos ha llamado. Y al no hacerlo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, corre el riesgo de colapsar, pues está caminando con una gran carga extra. Y aunque te esfuerces, al final terminaremos por ver que no podemos avanzar, pues nos encontramos en desánimo, desgano, incertidumbre, y eso nos lleva a la frustración y a la deserción. Y entendiendo que la iglesia es un organismo vivo, es importante entender que para que este cuerpo esté sano, saludable, despierto y activo de una manera efectiva, es urgente sacar lo que nos está enfermando. De lo contrario, no viviremos una vida la cual el Señor nos ha llamado a vivir, fructífera. En Juan 15:16 el Señor dijo lo siguiente: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. ¿Y para qué los elegí? Aquí dice la respuesta: les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto fruto? ¿Cuándo vamos a dar fruto según este pasaje que leímos? ¿Cuándo? Siempre, dice. Para que siempre den mucho fruto. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cuánto? Mucho. Haciendo cada uno de nosotros una introspección individual, creo que nuestra alma es muy vulnerable a, de repente, sentirse atrofiada, ¿verdad? Para seguir avanzando y cumplir ese propósito del Señor. El reflejo de una vida cristiana sana, saludable, es aquella que está en constante crecimiento, en constante desarrollo, que ha madurado, y esa madurez le ha dado estabilidad y dominio propio para discernir los tiempos. Que no hay tiempo que perder, que no podemos estar estáticos, que no podemos estar improductivos, que para algo el Señor nos ha llamado, que no es una opción de dejar de dar fruto y que no podemos frenarnos. A veces lo que detiene el crecimiento y el desarrollo saludable de una persona es la enfermedad que hay en nuestro interior. Cuando dentro de ella solamente hay enojo, frustración, duda, temor. Todo eso es conjunto de algo que se vuelve una bomba de emociones que nos afectan y nos atrapan, y por ende detiene el proceso de la cosecha. ¿Qué podemos cosechar así? ¿Qué podemos cosechar? La verdad es que nada. Mateo 7:17 dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y el versículo 20, de ese mismo capítulo dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y hay muchas cosas que pueden enfermar un árbol o a una persona, que impide que cumplan el propósito principal de producir un fruto abundante y constante. Y una de ellas es la enfermedad que está adentro del mismo árbol. Continuamente predicamos que Dios quiere lo mejor para nosotros,
que la obra que Él inició en nosotros no la va a abandonar, sino que la va a continuar edificando día tras día. Que sus misericordias son nuevas cada mañana, que si yo aprendo a deleitarme en Dios, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué permite Dios que yo atraviese por fuertes crisis? ¿Por qué permite que pase por dificultades si Él tiene poder para librarme de ellas? ¿Por qué permite que enemigos se levanten contra mí si Él sabe que eso a mí me amedrenta y me desanima? Yo solamente quiero verlo a Él como mi escudo, como mi fortaleza, como mi refugio. Pero yo quiero decirte hoy que entre más tú quieras crecer y avanzar, más batallas vas a enfrentar. Satanás va a buscar la manera de frenar e inactivar a alguien que realmente está buscando crecer y hacer la voluntad de Dios. Aquel que sabe que Dios lo ha preparado para la guerra y que lo ha capacitado dándole todas las armas que serán altamente efectivas para el desarrollo del trabajo que Él le va a asignar, verdaderamente va a pasar por muchos desafíos. Amén. Pero déjame decirte algo, que el Señor no nos da una asignación si primeramente no nos ha preparado. Al que llama al Señor, lo capacita y lo faculta para los propósitos que Él tiene para él. Tú no escogiste al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Así lo dice este pasaje, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y los escogí para un propósito, para darles una asignación, para que siempre ustedes den mucho fruto. Que no se detengan, que no se desactiven, que no sean pasivos. Y para eso tú tienes muchas veces que saber para qué el Señor te ha escogido. Cada quien tiene diferente propósito y diferente asignación. Si tú puedes ver a todos los personajes de la Biblia, sabrás que el Señor le dio una asignación muy especial a Moisés. Que el Señor le dio una asignación diferente a Josué. Y a sus discípulos también. ¿Cuál fue la asignación que el Señor le dio a Pablo? El evangelio de la gracia para los gentiles. Una asignación diferente. ¿Para qué usó el Señor a Jonás? ¿Cuál fue la asignación que el Señor le dio a Nehemías, a Zorobabel y a Esdras? Asignaciones diferentes, propósitos diferentes, trabajos diferentes, pero para todo eso el Señor los preparó. De antemano el Señor los preparó. ¿Para qué? Para que el día que tú y yo no podamos seguir adelante, el Señor nos va a decir: yo te escogí a ti. Yo vi en ti, te preparé, te capacité, te faculté para que tú des fruto. Y no el fruto que tú quieras, no el fruto que a ti te dé la gana, es un fruto constante. Y no solamente constante, sino abundante. Amén. Así que no podemos nosotros quedarnos pasivos. No podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Ay, el día que me caiga el 20, ¿para qué el Señor me ha llamado? El día que yo sienta, no lo vas a sentir.
Hay un dicho que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Comienza a servir, comienza a servir, comienza a servir, comienza a servir. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a usar. Comienza a servir, comienza a obedecer, comienza a activarte, comienza a hacer las cosas para el reino, comienza a hacerlo, comienza a hacerlo. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos excusas. No tenemos tiempo, no me siento capaz, no tengo la seguridad, no tengo el conocimiento, no tengo el entendimiento. Si en lo poco fuiste tú fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Si comenzaste con lo poco, con lo que tú tenías, el Señor te va a ir avanzando, te va a ir marcando la ruta en cómo Él te va a usar. Y es en ese momento en que tú deberás mantenerte firme, creyendo que Dios es poderoso para ayudarte a seguir y no renunciar. Será en ese momento en que tu fe será probada, tu vida misma será puesta al fuego. Pero en ese proceso tu vida será purificada como el oro fino y saldrás aún más fuerte de esa prueba. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente la madurez del creyente viene a través de las aflicciones, a través de saber enfrentar los tiempos difíciles. El problema es que por naturaleza somos chillones, somos débiles y tenemos la tendencia de enfocarnos más en los problemas que en la provisión de Dios, que es grande, sobrenatural y suficiente para nosotros. La crisis matrimonial que quizás hoy estás experimentando, la estás experimentando con la esposa o el esposo que hace años estaba celebrando que lo habías conocido o que lo habías conocido. Los hijos que quizás hoy te están sacando canas verdes son los mismos que te volvieron loco de alegría cuando nacieron. El trabajo del cual te quejas cada vez que puedes, Dios te lo dio cuando no tenías lo suficiente para el sostén tuyo y de tu familia. El ministerio en donde hoy sirves y donde quizás hoy te sientes frustrado, es lo que Dios puso frente a ti cuando dijiste que estabas listo para servirle. Y esas luchas te están formando. La vida cristiana que has pensado en renunciar muchas veces porque dices que es una lucha constante, es esa nueva vida en Cristo que te sirvió como el salvavidas que necesitabas cuando decidiste entregarte a Él. Y esa vida te dio esperanza y propósito verdadero. La verdad es que nos podemos volver expertos en ser fabricantes de luchas constantes, aun cuando sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Pero eso sucede cuando no estamos dispuestos a comprometernos a pagar el precio de lo que significa ver un fruto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el ministerio donde hoy estamos sirviendo, en nuestra propia vida. ¿Tú crees que el proceso de ver un fruto verdadero y un fruto abundante solamente se da de una manera mágica cuando el sembrador pone una semilla y al otro día ya está el fruto? Hay un proceso. Hay un sacrificio. Hay un compromiso.
donde el labrador tiene que ir, checar la tierra, ver si la planta está teniendo suficiente agua, suficiente sol. Y cuando comience a levantarse la planta, tener cuidado de ella. A veces nosotros queremos tener ese fruto de una manera mágica. Si ayer comencé ya a servirle al Señor, ¿por qué no veo fruto? Si ayer comencé a orar por mi familia, ¿por qué no veo fruto? ¿Se siguen portando mal? ¿Qué dice Santiago 1? Tened por sumo gozo cuando ustedes se encuentren ¿en qué? En unas fiestas, se encuentren en Disneylandia, se encuentren de vacaciones. ¿Dice eso? Cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? ¿Qué va a producir? Paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me siento en diferentes pruebas, diferentes luchas, yo tengo que buscar a Dios en ese momento para que el Señor me dé paciencia y saber esperar en Él. No en mi tiempo, no a mi manera, no como yo quiera, pero Dios va a obrar. Amén. Y eso de alguna manera fortalece mi fe y me da paciencia, me ayuda a esperar en Dios. Y si nosotros esperamos que las soluciones o esas dificultades que hoy estamos atravesando vengan de afuera, que las circunstancias cambien por sí solas y que todo mejore, la verdad es que eso no va a suceder. Tú y yo no solamente fuimos facultados y preparados para dar fruto, no solamente hemos sido adiestrados para poder enfrentar a todo aquel que se levante en nuestra contra y guerrear para defender lo nuestro, sino que se nos ha dado un espíritu de poder y se nos ha dado un espíritu de autoridad y de verdad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos faculta, nos ayuda para levantarnos en los momentos de la prueba, en los momentos de la lucha, que nos da la claridad en los momentos más turbios, en los momentos más oscuros, para poder decidir no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que me hace sentir bien, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios para mi vida es lo que a mí me conviene. La voluntad de Dios para mi vida cristiana es lo que me va a ayudar a dar el fruto que el Señor quiere que yo dé. Hay personas que quieren fabricar los frutos porque quieren fabricar procesos y no es como tú quieras, es como Dios quiere obrar en ti. Necesitamos someternos completamente al Señor, porque hay cosas que nos están estorbando para dar ese fruto. Hay soberbia, hay altivez, hay una falta de humillación al Señor. Nos creemos a veces nosotros como que no las sabemos de todas, al punto que a veces inconscientemente hemos a veces hecho a un lado al Señor de nuestra vida. Y le decimos, Señor, yo ya sé cómo le voy a hacer. Yo ya sé cómo le voy a hacer. Yo ya sé qué voy a decidir, Señor. Yo ya sé en qué tiempo. Yo ya sé de qué manera. Yo me imagino al Señor a veces cruzado de brazos, viéndonos nada más como nos damos frentazos. Porque dice Gálatas 6:9 que Dios no puede ser burlado.
que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y ese poder, esa vida espiritual plena se debe de reflejar en el abundante y constante fruto. Como iglesia, es como nos encontremos en nuestro interior lo que puede provocar una revolución. ¿Quién quiere ver personas que sean salvas? ¿Quién quiere ver a sus familias que entreguen su vida a Cristo? ¿Quién quiere ver a personas que se encuentran cautivas y encadenadas siendo libres? Para eso la iglesia tiene que estar metida en el poder del Espíritu Santo, buscando la dirección del Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu Santo, la claridad del Espíritu Santo. Porque tú y yo no vamos a pelear esta guerra en contra de muchas veces las dificultades y los desafíos con nuestras propias fuerzas. Desafíos, yo no vengo contra ti con mi sabiduría humana, con mi inteligencia, con mi estrategia. Porque yo he visto que eso ha funcionado aquí, ha funcionado allá. Yo no vengo con eso. Los desafíos que estamos enfrentando a nivel espiritual los tenemos que enfrentar espiritualmente. Yo no vengo contra ti con estrategias humanas, con sabiduría humana. Yo no vengo contra ti con eso, con mi experiencia personal. Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando nosotros entendemos que es el Señor el que nos da la autoridad, es el Señor que nos da la fuerza, es el Señor que nos da la fortaleza, es el Espíritu Santo que nos da la claridad, es el Espíritu Santo que aviva muchas veces el corazón que se encuentra cautivo por tantas cosas que atravesamos en este mundo. Podemos ser una iglesia que haga impacto. Él nunca prometió que no habría dificultades. Lo que sí prometió es estar con nosotros siempre y sostenernos. Así que cuando nuestro espíritu se quiera quejar, nuestro espíritu se quiera aplatanar, que se encuentre desanimado, sin deseos de continuar, tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestra alma y recordarle quién es nuestro Dios y para qué el Señor nos ha llamado. Así que no temas, no te amedrentes, no te desanimes. El Señor es fiel y nos sostendrá. El Dios que te ha llamado es un Dios fuerte. Es un Dios grande. Es un Dios fiel. El Señor que te escogió. El Señor que te ha facultado. Que te ha dado todo lo que tú necesitas para seguir adelante. Es el Dios que te va a sostener en los momentos difíciles. Así que no tengas miedo. El Señor está con nosotros. Termino con este pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo 1, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno,
inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Reconoce que Dios está con nosotros. Reconoce que nuestro Dios es un Dios fuerte. Reconoce que nuestro Dios es un Dios fiel. Reconoce que si hay algo que le interesa al Señor es que su iglesia avance, que su iglesia cumpla su propósito para este tiempo. Reconoce que el Señor quiere que tú des fruto. El Señor quiere que tú despiertes. El Señor quiere que tú salgas de esa pasividad. Reconoce que el Señor tiene un plan para tu vida. Reconócelo, reconócelo. Vendrán desafíos, claro que van a venir. Vendrá oposición, claro que va a venir. Vendrán obstáculos, claro que van a venir. Pero nuestro Dios es un Dios fiel y nos seguirá ayudando y la iglesia seguirá avanzando. Como lo dije hace un momento, cada quien tiene diferente asignación. Dani, por favor, tienes una asignación hoy. Cada quien tiene diferente asignación. Viendo nuestro ministerio después de muchos años, yo le dije a mi esposa, yo ya me di cuenta para qué el Señor nos llamó. Para apagar fuegos, le dije yo. Nos daban puras papas calientes. Y para sanar enfermos, le dije. Para eso el Señor nos preparó. Y eso lo pudimos ver desde el principio, antes de que nosotros decidiéramos servirle a Él de tiempo completo. Nuestra casa prácticamente era un refugio para aquellas personas que necesitaban ser ministradas y recibir una palabra de esperanza. Y las iglesias que el Señor nos permitió pastorear, en su mayoría eran iglesias que necesitaban ser sanadas primeramente, ser restauradas para poder ver el fruto que el Señor quería tener. Déjalas en paz, por favor, Lupita. Estamos cerrando está pidiendo Lupita $20 prestado al Bene. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te ha llamado? Si tú entiendes que tú no lo escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti, ¿tú crees que es una casualidad que tú estés aquí? No me escogiste tú, Adri, yo te escogí a ti. Y te escogí para algo que realmente tú sabes que vas a dar fruto. No me escogiste tú, Nicole, ni tú, Johnny. Yo los escogí a ustedes. Y los he facultado a tal punto de que ustedes van al fruto. Pero en ese proceso entiendan que van a venir obstáculos. Van a venir luchas. Porque si hay alguien que quiere que tú vivas vidas frustradas, pasivas, arrinconadas, es nuestro enemigo que solamente vino para robar, matar y destruir. El enemigo roba la palabra para que tú no la entiendas, para que tú no la hagas tuya. La obstruye. El enemigo trata de robar las promesas que Dios tiene para tu vida y para que tú escuches otras voces que la voz de Dios. Pero Jesús dijo: yo he venido para deshacer las obras del maligno. Para eso vino el Señor.
y para que ustedes vivan vidas y vidas en abundancia. Y no estamos hablando de vidas en abundancia a nivel material, porque esa es una de las cosas menos importantes, se puede decir. Estamos hablando de una abundancia espiritual, donde la iglesia va a poder resistir aún en los momentos de aflicción, donde la iglesia va a poder seguir avanzando aún en los momentos de persecución, donde la iglesia va a seguir siendo efectiva aún en los momentos donde el maligno esté usando todas sus estrategias con la intención de que el evangelio no sea escuchado. La iglesia va a seguir adelante, porque la iglesia, al final de todo, va a ser una iglesia triunfante. Pero tú tienes que creerte eso. ¿Para qué el Señor te escogió a ti? ¿Para qué el Señor te escogió a ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Venir a la iglesia es bueno. Asistir a la iglesia es bueno. Pero estar activo y constante en los propósitos de Dios es mejor. Saber que estás cumpliendo el propósito para el cual el Señor te llamó. No te encierres en 4 o 5 ministerios que tú puedes ver de una manera visual aquí dentro de la iglesia. No. Hay gente que me dice: pastor, el Señor me está llamando a hablarle a estas personas. Pastor, el Señor me está llamando a hacer esto. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Por qué no accionas? Es momento, iglesia, que avancemos. Es momento que entendamos que no podemos seguir pasivos. Somos un organismo vivo. Y como organismo vivo, Dios va a demandar fruto. Pidámosle al Señor dirección. Pidámosle al Señor fortaleza. Pidámosle al Espíritu Santo guianza, porque Él nos va a ayudar. Amén. No son tus estrategias, no son tus fuerzas, no es tu sabiduría humana. Todo es en el poder de Dios. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.